Porque ayer la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó por 34 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, en el que contempla, entre otros, una reducción del presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación. Le van a quitar el 16,5% del presupuesto. En México los gobiernos, los poderes ejecutivos que hemos tenido, con la complicidad de los poderes legislativos, siempre han ninguneado el poder judicial. Por eso tenemos tribunales que a veces están cayendo los edificios, entras a juzgados y no hay archiveros, todos los folders sobre el suelo, porque nunca le dieron recurso al Poder Judicial. Fue un día horrible para cerrar un año horrible para Norma Piña y el Poder Judicial. Sí, horrible. En el presupuesto es el golpe, pero además el ninguneo a su último informe. Sí, no, sí, digo. No fue ni siquiera un funcionario del Ejecutivo de tercera, ni siquiera alguien de tercera del Poder Legislativo. O sea, fue una burla a lo que es la división de poderes que consagra la Constitución. Realmente. Pero bueno, ya venía la bronca. A ver, pero no es a la persona de Norma Piña, que a mí, por cierto... Es al poder. Es al poder, a una institución del Estado mexicano. Eso es lo que me parece delicado. O sea, creo que ayer desaparecieron también 6 instituciones del Estado mexicano. Pero no es lo mismo que los órganos autónomos. Sí, el Poder Judicial es un poder paralelo. En fin, hola Luis, ¿cómo estás? A ti y a mi tocayo Luis Miguel. A ver, el presupuesto del Poder Judicial viene de menos a menos. Sí, creo que para ponerlo en perspectiva es de aprobarse en el Pleno este dictamen que está planteando una reducción de hasta 16,52% al presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación. Sería la reducción presupuestal más grande que ha ocurrido desde que tenemos este modelo de integración presupuestal, ¿no? Ya el INEGI había documentado que entre 2022 y 2023, en términos reales, el presupuesto del Poder Judicial se había reducido en aproximadamente un 4%, ¿no? Aunque si uno analiza el presupuesto del año previo al 2022, comparándolo con 2023, hay un aumento, ¿no? Pero en términos reales, dice el INEGI, implicó una disminución. Pero en esta ocasión sí será una disminución, no solamente en términos reales, sino en términos comparativos. Si uno toma el presupuesto de 2024 y lo compara con el presupuesto que se está planteando para 2025, implica una reducción del 10% respecto a lo aprobado en 2024. Claro, de 78,400 millones va a ser de 71,000 millones. De 71,000 millones, exactamente, ¿no? Sí, ese será el tamaño de la reducción. Ahora, ¿qué implica esta reducción? Bueno, el Consejo de la Judicatura Federal ayer sacó un comunicado que dice, de 8 de cada 10 pesos que nosotros pedimos, son para salarios, ¿no? Entonces, esta reducción nos va a pegar en las capacidades que tenemos para cumplir con los compromisos laborales, o sea, para las prestaciones laborales, sueldos, salarios y demás prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se van a vulnerar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Qué bueno, pero entonces, ¿con qué dinero van a poder funcionar y operar los tribunales del Poder Judicial de la Federación? Ahí es donde se va a plantear esta disyuntiva para el Consejo, porque o garantiza los derechos laborales o tendrá que optar, que también lo dice en el comunicado, por el cierre de juzgados y tribunales, con lo que esto implica para los ciudadanos, ¿no? Porque de por sí el número de juzgados y tribunales que tenemos los mexicanos es muy reducido comparado con el nivel de asuntos que recibe cada año el Poder Judicial de la Federación. Si este presupuesto se autoriza en los términos que se está planteando, implicará, como lo dice el Consejo de la Judicatura, que tendrá que analizarse la posibilidad de comenzar a cerrar tribunales colegiados y juzgados de distrito en todo el país. Luis, decías tú en otros comentarios sobre este mismo tema, la mejor manera de proteger al Poder Judicial de la coyuntura política es que hubiera un presupuesto garantizado anualmente. Fueran amigos, enemigos, ni una cosa ni otra. Esto es exactamente el escenario por el que esa recomendación se hace. Cuando tú quieres mandar un mensaje político de ninguneo, de desprecio,
pues lo haces a través del presupuesto. El presupuesto es una manera de someter al poder, ¿no? Claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se debe de adoptar como política constitucional una garantía de irreductibilidad presupuestal para los poderes judiciales, que implica que el presupuesto nunca puede ser inferior al del ejercicio anterior, ¿no? Porque hay una presunción de que si ya te autoriza el ejercicio anterior 78 millones, pues por lo menos presumo que este año vas a necesitar mínimo 78 millones, ¿no? Entonces, esa garantía sería ideal. Yo tengo una pregunta que se me ocurre ahorita y no sé si tengamos la respuesta. Desde la época de López Obrador se ha afirmado que el Poder Judicial Federal nos sale muy caro a los mexicanos, que además es corrupto. ¿Qué es corrupto? Pues igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, eso no sorprende a nadie. Pero el costo, yo no sé si hay un estándar internacional de cuánto se debe gastar por habitante o por 100,000 habitantes en un poder judicial. Sé que hay mediciones que dicen que tiene que haber tantos tribunales y jueces por 100,000 habitantes. En México siempre estamos abajo de los estándares internacionales, pero si estamos abajo en los estándares internacionales de número de juzgadores, mi lógica, que es muy defectuosa, me permite suponer que el gasto en el Poder Judicial en México también está muy por debajo, por cada 100,000 habitantes, de lo que se recomienda en los estándares internacionales. ¿Tengo no razón, Luis? Tú eres el experto. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay un estudio que se publicó hace escaso un año, yo creo, de México Evalúa, que analizó los presupuestos de los poderes judiciales locales en otros países similares a México, con contextos similares a México, y México se encuentra por debajo del promedio de gasto de esos otros países, ¿no? Ahora, vamos a suponer también que hay que decir que México se encuentra por debajo de esos países en lo que es la recaudación fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero una aclaración, la comparación de ese estudio era con América Latina. Por no eso, nos están comparando con Alemania, con Suiza. Se trata de ser líderes, de estar arriba de Honduras y El Salvador. ¿Tú crees que vamos a estar al nivel de Irlanda? A ver, estamos abajo de Bajos? Colombia, de Chile y de Brasil, nada más para ponerlo. Para empezar. Sí, en ese estudio nos ponían por debajo. Entonces, suponiendo y vamos a suponer que fuera un poder judicial caro, el año pasado ya la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad exclusiva para aprobar el presupuesto, la había autorizado 78 millones. ¿Qué justificación racional hay para ir hacia atrás y decir, este año no van a ser 78, van a ser 71 mil millones de pesos? No veo la justificación racional, porque además no respetan ni el aumento inflacionario. Ahorita ya los trabajadores del Poder Judicial ya están amenazando con hacer otro paro, si no me equivoco. Justo para allá iba. Esto puede derivar en que lo que ya esta crisis que ya se creía superada, que provocó un paro de labores del Poder Judicial de la Federación, vuelva a reactivarse, porque he leído y he escuchado de varios compañeros del Poder Judicial de la Federación que me han comentado que están reuniéndose en cada uno de los circuitos para votar si se van nuevamente a paro. Ya he visto por ahí algunas publicaciones de algunos que han anunciado que en ciertos circuitos ya se votó a favor del paro, pero va a ser una votación nacional y dependiendo de lo que elijan los 32 circuitos, se decidirá si se van a paro o no, ¿no? Y lo que están reclamando en este momento es que les habían prometido que no se iban a afectar los derechos de la base trabajadora, no de los jueces ni de los magistrados, de la base trabajadora. En la discusión del presupuesto de ayer, que fue en la Comisión de Presupuesto, se toma también otra decisión que complica el Poder Judicial. Para quienes creen que el problema son los que están ahorita y que todo se resolverá con los nuevos, no se le acepta al INE la solicitud de presupuesto adicional para la elección de jueces, de tal manera que el propio proceso de votación... Que va a ser un fracaso, yo desde ahorita lo digo, ayer tuve una fuerte discusión con Laura Rattinger. Si llega el 10% del padrón a votar por los jueces, va a ser un éxito. Pero además, si no le das herramientas a la autoridad electoral, dices, en esencia, lo más importante es que el pueblo va a poder votar. Pero no le importa ir a votar. Pero, y a los legisladores no les importa que quien organiza la votación tenga recursos. Tampoco. Entonces... A ver, aquí me huele raro. ¿No será que los López Obradoristas que están controlando hoy el Congreso hacen todo esto para afectar a la presidenta Sheinbaum? Soy mal pensado. Porque la gente, ¿a quién le va a echar la culpa de esto?
a la presidenta. No, claro, le van a querer echar la culpa a la presidenta cuando la culpa va a ser del Poder Legislativo, que es el que está autorizando estas reducciones, ¿no? Si la elección, como dice Luis Miguel, no se puede realizar con un estándar adecuado de calidad por esa reducción que le hicieron del 30% al presupuesto licitado por el INE, la culpa va a ser de los legisladores, no de la Y presidenta. la presidenta, para que no se vean las fisuras que hay dentro de su partido, etcétera, pues dice que sí. Bueno, aparte está muy ocupada con Trump y la crisis de seguridad. Oye, para yo no sé si decirlo. me preocuparía más ahorita de Trump o de Monreal y Adán Augusto, ¿eh? Digo, muy bien, Luis, te mando un abrazo, saludos en casa. Les mando un abrazo. Abrazo. Hasta Luis luego. Rodríguez Alemán en Jalapa. Vamos a los mensajes.